Muy buenos días tengan todos, amados hermanos, hermanas y familia. Que Dios les bendiga. ¿Cuál generación es la mejor? ¿Cuál es la generación que tuvo la mejor infancia? Es normal personas diciendo, en mis tiempos era mejor, antes las cosas se hacían mejor. Y alguno viene y dice, no, es que los programas de televisión de mi tiempo, esos sí eran buenos. O la música con la que yo crecí, esa era la mejor y ahora no saben hacerlo. Y las generaciones más recientes dicen, pero ahora tenemos la tecnología, tenemos esto, tenemos aquello, estamos mejor equipados. Y recientemente, o al menos en una forma creciente, las personas han estado hablando acerca de diferentes grupos generacionales. Se habla de los boomers, de los millennials, de la generación Z, generación X. Y no sabemos dónde eso va a acabar. Creo que ya empezaron nuevamente con una generación alfa o beta, no estoy seguro. El punto es, ¿quién pudo haber tenido la mejor infancia? Bueno, sin duda, si quisiéramos hablar de la mejor infancia, de la mejor generación, de la mejor niñez, la mejor manera de vivirla ha de ser si se vive de acuerdo a como el ejemplo que nosotros seguimos la vivió, es decir, Jesucristo. Si nosotros ponemos la infancia, la niñez de Jesús como un modelo a seguir, ciertamente vamos a poder ser como Jesús. Los evangelios inician de diferentes formas. Mateo inicia con una genealogía. Marcos empieza hablando acerca de Juan el Bautista. Juan empieza hablando del verbo, hace poco hablamos de eso. Sin embargo, Lucas, de una manera muy particular, empieza hablando acerca de las profecías sobre el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús siendo profetizado. Y muy curiosamente, Lucas es el único evangelio que nos da más detalles acerca de la niñez de Jesús. Por eso en esta mañana quiero que vayamos a Lucas en el capítulo 2 para tomar información de este evangelio y que así podamos aprender juntos acerca de la niñez de Jesús, una infancia modelo. Ese es nuestro tema de esta mañana. Vamos a darnos cuenta, según lo que podemos leer acá, en Lucas capítulo 2, versículo 41, de ahí vamos a darnos cuenta que una infancia modelo se vive en una familia espiritual. Si nosotros queremos crecer y ser como Jesús, y queremos que los niños crezcan y los adolescentes crezcan y sean como Jesús, sería absurdo pensar que hubo un momento en el cual Jesús llegó a los 30 años, inició su ministerio y se transformó en el Jesús que conocemos. Así que, vea lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice, iban sus padres todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Podemos ver que esta infancia modelo de la cual vamos a estar hablando hoy, inicia llevándose a cabo en una familia espiritual, en una familia donde los valores de Dios, del pueblo de Dios, eran bien apreciados. Tenemos a los dos padres, tenemos a José, tenemos a María, tenemos a Jesús con 12 años, pero cada cuánto iban los papás de Jesús a Jerusalén para celebrar la Pascua. El texto en el versículo 41 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una fiesta muy importante para el pueblo de Dios. Gente de todos los lados del mundo venían a Jerusalén para participar de las actividades que sucedían en el templo y alrededor del templo. Y las personas durante 7 días iban a consumir
o se iban a abstener de alimentos con levadura, iban a consumir pan, iban a consumir un cordero que se asaba, hacían la cena de la Pascua, en la cual después viene a instituirse la cena del Señor más adelante en su ministerio, y todo el pueblo cantaba, todo el pueblo participaba de esta fiesta y celebraban un evento muy especial. En la Pascua se celebraba el momento en que Dios tomó al pueblo de Israel de Egipto y lo libró de su esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Imagínense el gozo de las familias viniendo de todo lugar. En unos versículos más adelante usted se va a dar cuenta que por algún motivo Jesús se pierde, hubo una mala comunicación, algo sucede que los padres de Jesús asumen que ¿con quién iba Jesús? Con la familia. Vea lo que dice el versículo siguiente. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo se llamaba la madre? María. Y el texto nos dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino un día y buscaban ¿entre qué? Entre los parientes y conocidos. Es decir, este era un evento donde la familia, el pueblo de Dios, los amigos venían de todas partes del mundo para celebrar la libertad que Dios les había dado de Egipto. Imagínense esas personas acercándose al templo y cantando los salmos de ascensión, que son, si no me equivoco, como del 120 al 134. Y ellos iban cantando y iban diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía mientras se acercaban al templo. Y todo aquello era un evento importante y los papás de Jesús no se iban a perder la oportunidad de participar de esto. Ellos honraban no solamente la palabra de Dios por su mandamiento, sino que respetaban y amaban participar de las cosas de Dios. Podemos ver acá cómo año tras año los papás de Jesús participaban de esta fiesta, que logísticamente era muy complicada para muchas personas. Ellos no podían tomar Uber, ellos no pedían un Didi, no tomaban bus, muchos tenían que ir en caravanas, por eso se habla de la compañía. Y si no me equivoco, fue como 3 días después que encontraron a Jesús. Ellos caminaban por días, se trasladaban por días, algunos acampaban de camino y seguían su viaje, y esto para participar de las cosas de Dios. Cuando usted ve las cosas de Dios como algo importante, usted quiere estar ahí. Cuando usted ve la reunión de la familia de Dios como algo bello, usted quiere estar ahí y participar de aquello. Hay que hacer esfuerzo, sí, pero me encanta estar ahí, lo amo estar ahí. Quiero esa relación con Dios porque Él me liberó, ya no de Egipto, ahora del pecado, decimos nosotros. Pero quiero estar ahí en las cosas del Señor. En el domingo de adoración, en el miércoles de clase bíblica, en el campamento, en el devocional, en la actividad de jóvenes, de matrimonios, de mujeres, de hombres. Salimos a comer porque sí, y quise estar ahí. Cuando los padres, cuando la familia vive de forma espiritual, es posible tener una infancia modelo. Imagínense entonces, mientras todo esto pasa, no a Jesús con 12 años, ahora imagine a Jesús con 1 año, con 2 años, con 3 años, 4, 8, 9. Cuando llegan los 12 años, que es lo que se nos relata acá, para Jesús era normal participar de este tipo de eventos porque era lo que su familia hacía. No podemos pretender que los niños quieran amar las cosas de Dios, que los niños se sientan parte del pueblo de Dios, que lleven su adolescencia de una manera cristiana, si no vivieron una niñez cristiana. ¿Pueden hacerlo? Sí, claro que sí, pero el modelo de Dios es la familia educando a los hijos, no de una manera impositiva, no porque el domingo es el día del Señor y hay que ir porque sí,
sino porque naturalmente el hábito de los miembros de la familia es participar de esto, agradecer a Dios, gozarme en la libertad que me dio, ir a celebrar y compartir con el pueblo que Dios tiene. Así que una infancia modelo se vive en una familia espiritual. Año a año iban los padres de Jesús a este evento, a esta fiesta, a esta reunión. Y esto nos muestra por qué Jesús también normalmente iba a la fiesta luego en su ministerio. Esto nos muestra por qué Jesús llegó a ser quien Él era. Y es porque el hábito se creó naturalmente. Y luego no era una obligación de Jesús, tiene que orar hoy. Jesús, hay que ir al templo. Jesús, hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque era la forma natural en la que la familia hacía las cosas, como ir a hacer las compras, como ir a un paseo familiar, como ir a trabajar. Todas esas cosas se asumen, son costumbres que los niños ya desde pequeños van diciendo, yo quiero ser policía, yo quiero hacer esto, yo quiero... ¿Por qué? Porque ven que sus padres trabajan. La única manera en que los jóvenes y niños van a amar de una manera genuina, natural, las cosas de Dios, es cuando los demás miembros de la familia dan el ejemplo. Otra forma sería, pues, que vengan a Cristo y obedezcan, y el hábito se empieza a formar, por supuesto. Pero si queremos hacérselo más fácil a las generaciones que vienen, queremos que esa sea la mejor generación, no la alfa, la millennial, la que sea, sino la que viene. Queremos darles un buen futuro, necesitan familias espirituales. Otra cosa que vamos a ver con respecto a la infancia modelo de Jesús, es que una infancia modelo se vive cuando se aprende a amar la palabra de Dios desde la juventud. Vea lo que sigue diciendo el texto. Versículo 46. Ellos habían vuelto a Jerusalén, encontraron a Jesús y dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, es decir, los expertos, los que mejor conocían la ley. Y dice el texto, oyéndoles y preguntándoles, ¿quién? Jesús. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí hay algo muy interesante. Aquí hay algo muy interesante. Y es que Jesús, ¿cuántos años tenía? 12 años. Y el interés de Jesús por quedarse en el templo era genuino. A Jesús nadie lo obligó a quedarse en el templo. Nadie le dijo, no se va del templo hasta que pase este castigo. No. El interés de Jesús era estar ahí. Cuando usted lee el texto, usted se puede dar cuenta cómo le apasionaba a Jesús la palabra de Dios. Él estaba con los doctores, oyéndoles. La palabra que aquí se usa es el verbo akouo, en griego koine. Y akouo quiere decir escuchar, pero es una palabra que quiere decir escuchar muy importante, porque no es solamente oír, como yo estoy oyendo ese abanico y no le presto atención. Quiere decir escuchar prestando atención con la intención de entender el mensaje del que habla, que es lo que espero que usted esté haciendo en este momento. Jesús estaba oyendo. Eso es lo que nos dice el texto.
Y mientras él oía, no solamente prestaba atención, sino que también les preguntaba. Él tenía interés de saber más. Él quería saber qué pensaban con respecto a algo. Él sabía que ellos eran doctores, conocedores de la ley, y estaba ahí formulando preguntas, creando conversación. ¿Qué genera que esto suceda naturalmente en un niño de 12 años? Únicamente el interés genuino de la palabra de Dios. ¿Y cómo? ¿De dónde surgió esto? Sorpresa. Bueno, del punto anterior de la familia espiritual, claro que sí. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar acá? Es que Jesús tenía 12 años. Cuando usted ve el Evangelio de Juan en el capítulo 2, durante las fiestas de Canaán, usted se va a dar cuenta que después de que se convierte el agua en vino, Juan hace una aseveración muy importante, y es que él viene y dice, este fue el inicio de las señales. Ese es el momento donde empiezan los milagros, es decir, a los 12 años Jesús no está milagrosamente hablando y preguntando. Jesús es un niño que ama la palabra de Dios. El inicio de milagros inicia en el ministerio. Aquí Jesús siendo un niño de 12 años nada más. Lo que pasa es que los papás de Jesús siguieron la ley de Dios, donde desde niños, donde pequeñitos, día tras día, en la mañana, en la tarde, en la noche, se les recitaba la palabra, se les enseñaba el valor de que Dios decía y que eso se cumplía. Hoy en día nosotros decimos, no, es que está muy pequeñito, tiene 12 años apenas, es un chiquito. Pero aquí dice que los doctores de la ley estaban asombrados ¿de qué? Bueno, aquí no lo dice claramente, y es que los que le oían se maravillaban. La idea detrás de maravillarse es estar atónito, moverlos del lugar donde estaban colocados. Ellos estaban perplejos, como cuando una persona veía un milagro, cuando ven a Jesús resucitar, cuando el mago Simón ve los milagros que hace Felipe. Él estaba atónito, se nos dice en el libro de Hechos. Estaba maravillado viendo algo que era imposible de entender. Bueno, aquí los maestros de la ley se habían movido de su lugar y estaban atónitos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo él hace? Dice acá, estaban maravillados de su inteligencia y de sus respuestas. Y esto es muy interesante porque lo que maravillaba a estos hombres, según el idioma en que esto se escribe, y que leemos como inteligencia y respuestas, se las trae. Es interesante, porque la palabra para inteligencia, si no me equivoco, es sunesis, que quiere decir literalmente poner al lado de. Y cuando se coloca algo al lado, la idea es que Jesús, en su inteligencia, en su raciocinio, él iba poniendo al lado las respuestas, él iba razonando, él recibía la información, iba construyendo un concepto, pero tenía 12 años. Y luego cuando dice sus respuestas, si no me equivoco, la palabra es apocrino, que quiere decir desde el juicio. Apo es una palabra compuesta, apo es una preposición, desde, crino es tomar un juicio, un razonamiento. Es decir, Jesús llegaba a conclusiones después de estar haciendo juicios, después de estar entendiendo todo lo que se le iba diciendo. Él iba llegando a hacer preguntas, él iba llegando a hacer conclusiones, él razonaba, recibía, pensaba en ello e interactuaba con los doctores de la ley. Pero ¿cuántos años sigue teniendo Jesús aquí? 12 años. Mi punto es, y esto es para que reflexionemos, hermanos y hermanas, ¿hasta qué punto hemos ido relajando nuestra responsabilidad de enseñar a amar la Biblia? ¿Hasta qué punto hemos ido relajando nuestro interés de que los niños y los jóvenes
sean parte activa del pueblo de Dios para decir, no, es que está muy pequeñito, es que no va a entender, es que es la Biblia, Jesús tenía 12 años. ¿Cuántos niños de 12 años pueden entonces razonar de la forma en que Jesús lo hizo? Si Jesús aún no estaba obrando milagros y era el fruto de una infancia constantemente enseñándole a amar la palabra de Dios. Y no lo dejen los niños. Muchas veces la idea común es, no, es que yo no sé mucho de la Biblia, yo no conozco tanto de la palabra de Dios, entonces, como yo no sé, si un niño de 12 años podía razonar, podía poner juntas las respuestas que se le daban y llegar a conclusiones, si él podía hacer eso, si él podía tomar juicio desde lo que se le decía y razonar, ok, esto sí, esto no, esto y esto tiene sentido. Y él se quiso quedar casi 3 días en el templo. ¿Qué excusa tenemos nosotros delante de Dios para decir, no, es que yo no soy muy bueno con eso de la palabra de Dios, es que mi comprensión de lectura no es tan buena, es que yo no sé mucho? Era un niño de 12 años. O sea, a veces nosotros decimos, si lo hace ese niño, yo lo hago también. Imagínense un concurso ahí de levantar algo pesado y hay un premio y viene un niño y lo levanta y no hay límite de edad. Viene Andrés, todo carga y trata de levantarlo confiado, porque si lo hizo el niño, yo puedo. ¿Por qué no hacer lo mismo con Jesús acá? Si Jesús de 12 años pudo hacerlo, ¿por qué no nosotros también? Si Él se iba formando para predicar el Evangelio, si Él se iba formando para ser ejemplar a las personas, para amar a las personas, para amar la palabra de Dios según el contexto, ¿qué nos priva a nosotros de hacer lo que hasta un niño de 12 años puede hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Confiamos en nuestra adultez por encima de la experiencia de los niños muchas veces. ¿Por qué no hacer que este sea el caso también? ¿Y por qué no empezar también a tomar acciones con los niños y jóvenes? Porque si queremos que ellos sean como Jesús, tienen que tener una infancia y una adolescencia como la de Jesús. Si queremos que sean ese Jesús adulto, que lo reflejen, que hablen, que actúen como Él, necesitamos que desde ahora empiecen a amar la palabra de Dios. Y no estamos hablando de algo imposible. Tenía 12 años. ¿Acaso los niños de 12 años de hace 1900 y resto de años tenían algo que nosotros no tengamos hoy? Si nos jactamos de tener más tecnología, mejores libros, cosas más avanzadas, formas de enseñar, hay muchísimas. La pedagogía se ha desarrollado y hay sistemas y formas de enseñanza. Pero la mejor escuela parece para la Biblia. No era una escuela de predicación, no era una universidad. La mejor escuela para la Biblia somos nosotros. La iglesia sí, pero también las familias que lo componen. Porque solo así vamos a aprender a amar la palabra de Dios. Así que el reto con este punto es reflexionar. ¿Hasta cuándo estamos deteniendo a los niños? Dejándolos que jueguen, que usen videojuegos, que usen sus carritos, que usen sus muñecas, que usen lo que sea. Y nunca estimular el que se necesita un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Porque ahí es donde tenemos adultos que no meditan en la palabra de Dios. Y si usted es uno de esos, piense en su niñez, ¿cuántas veces usted lo llamaban a leer la Biblia? Y si se da cuenta que no era como en el caso de Jesús, entonces me da la razón de que los niños de ahora necesitamos hacer ese cambio generacional y convertirlos en niños y jóvenes con una infancia modelo. ¿Modelo como cuál? Como la de Jesús. Así que vamos a ver un punto más. Y para esto le voy a pedir que pasemos a un versículo que hace una transición radical.
Este versículo que vamos a leer hace una transición de 18 años. Ya ahí leemos cómo Jesús se reencuentra con sus padres, cómo Jesús quería estar en los negocios de Dios. Algunas versiones dicen en la casa de mi Padre. Literalmente en el idioma que esto se escribe decían lo de mi Padre o en el de mi Padre. No dice si son los negocios o si es la casa. Así que algunos traductores se han dado la libertad de decir si es los negocios o la casa, pero la intención es que Jesús tenía que estar en lo que era de su Padre. Entonces María, José guardan esto en su corazón. Y luego en el versículo 52 se nos da esta transición, donde vamos a ver el último punto de la infancia modelo. Y es que la infancia modelo es una en la cual se vive para servir. Vea lo que dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús estaba creciendo, pero no lo hacía solo en estatura, no lo hacía solo en sabiduría, que ya vimos que él amaba la palabra de Dios y por eso él llegó a ser ese gran maestro de multitudes, que la gente lo oía, se amontonaban 5,000, al punto que querían oírlo personas de todos lugares, venían, le seguían. ¿Por qué? Porque él amaba la palabra de Dios. Y cuando le vemos haciendo su ministerio, nos damos que sí, de fijo, creció en estatura desde los 12 hasta los 30 años. Por eso le digo, este versículo hace un cambio drástico desde los 12 años de Jesús hasta los 30, porque ya después empieza Lucas a relatar el comienzo del ministerio de Jesús. No sabemos de los 13 años, 14, 15 en adelante, al menos que lo que aquí se nos está diciendo. Y es que Jesús siguió creciendo. ¿Usted quiere saber qué pasó en los 13, en los 14, a los 16 años de Jesús? Está aquí en el versículo 52. Jesús crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Pero el punto que quiero tocar es de que una infancia modelo se vive sirviendo. Y usted dice, ¿pero dónde dice aquí servir? ¿Dónde se encuentra eso? Bueno, la palabra gracia es una palabra muy interesante. Normalmente las personas piensan, la gracia, ¿qué es? El favor inmerecido de Dios, un regalo de Dios. Bueno, sí, la palabra gracia quiere decir favor, pero también quiere decir amabilidad, quiere decir bondad. Y es muy interesante porque caris, que es la palabra que se traduce como gracia, es la misma palabra que se encuentra cuando hablamos de la iglesia. Cuando vamos a Colosenses 1:18 se nos dice que Él es la cabeza ¿de qué? Del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, Jesús dirige y el cuerpo se dirige como la cabeza lo dice. Que es muy interesante porque cuando vemos en Hechos capítulo 2, todos conocemos el versículo 38, Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. Luego le sigue exhortando, convertidos de esta perversa generación, les muestra que aún no son salvos. En el 41 vemos que los que escucharon la palabra se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000. Pero cuando vamos al versículo 47, que es donde se nos dice que Jesús añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En el mismo versículo 47 se nos habla de que la iglesia, ¿qué tenía para con el pueblo? Tenía favor. Es decir, el cuerpo se comporta como la cabeza. En Lucas 2:52 se nos dice que Jesús crecía en gracia, es decir, en amabilidad, en complacencia para con Dios y los hombres. Jesús era amable, era complaciente delante de los hombres. Es la palabra gracia, caris. Pero cuando usted va a Hechos 2:47, que ve al cuerpo de la cabeza actuando, es decir, nosotros, la iglesia representando a Cristo, bueno, no nosotros porque estamos muchos años después, pero nuestros correspondientes en Hechos 2:47, ellos tenían favor para con el pueblo. Y la palabra que ahí se usa es caris, gracia, favor, complacencia, amabilidad.
Y lo que siempre hemos interpretado y hemos entendido de este texto es: la iglesia se reunía para partir el pan en las casas, tenían todo en común, pero también ayudaban al pueblo a su alrededor. Estaban ahí para ayudar a sus vecinos y por eso la iglesia crecía y crecía y crecía. ¿Queremos ver esta iglesia que crezca? Tenemos que servir. ¿Queremos que los niños sean como Jesús? Tienen que aprender a servir también, porque tienen que tener favor para con Dios y para con los hombres. Amabilidad para con Dios y para con los hombres. Ser complacientes para con Dios y para con los hombres. Eso tienen que hacer los niños. En Lucas 2:52, desde los 12 años hasta los 30 de Jesús, Él iba haciendo estas cosas continuamente. Es decir, a los 13, 14, 15, Él seguía teniendo favor para con Dios y para con los hombres. En otras palabras, Jesús era una persona presta a ayudar. Era una persona presta a estar ahí para servir, para estar en el momento que se le necesitaba, haciendo lo que se necesitaba. ¿Han visto cómo estamos en una sociedad donde la gente le quiere dar todo a los niños? Que tengan los mejores zapatos, la mejor ropa, el salveque de la fábula que les gusta, que vayan a la mejor escuela, que vayan al mejor colegio, todo lo mejor. ¿Por qué? Bueno, porque les amamos. Pero si nosotros les amamos a ellos y queremos que sean como Jesús cuando crezcan, tenemos que enseñarles a tener favor con todos, a servir, a ser dadivosos, a estar ahí para dar. No solamente recibir. Si estamos en una sociedad egoísta, es porque hemos creído la idea de que la infancia modelo es en la que se tiene todo lo que se puede, en la que le doy a mi hijo todo lo que yo no pude tener. En algunos casos eso es bueno, no voy a decir que no. Pero ¿cuántas veces ponemos a nuestros hijos a servir a otros? ¿Cuántas veces le decimos: esto que ya no estás ocupando, dáselo a ese otro que no tiene, usted ya no lo usa? Vea, no tiene con qué jugar o no tiene esta ropa, necesita, déselo a ese niño y hacer que lo practique. O vea, vamos a ir a comprar esto para dárselo a alguien más. ¿Quiere ayudarme? Sí, vamos, acompáñeme. Y a los 12 años ya va a estar más grandecito y va a entender mejor y lo va a hacer por su propia cuenta. Y luego va a ser un adulto y va a ser una persona dadivosa que incluso en su presupuesto tiene un presupuesto para benevolencia, para ayudar, aparte incluso de la ofrenda. Eso se trata, ser la mejor generación. No importa si usted es de los 80, de los 90, de los 2000. No importa cuánto tuvo usted o cuánto no tuvo. Lo que importa es cómo podemos ser esa generación que se parece a Jesús. Cada generación tiene sus retos, pero cada generación tiene necesidades también y oportunidades para servir. Y tenemos que instruir a los niños, a los jóvenes a hacer eso. Y obviamente esto va en dos lados de la moneda. Porque si les pedimos que hagan algo, adivine qué pasó con los adultos. Tenemos que hacerlo. Tenemos que practicarlo. Tenemos que tener favor para con los hombres como lo tenía Jesús. Tener gracia para con los hombres. Y haciendo esto, adivinen con quién también vamos a tener favor. Con Dios y los hombres. Y vamos a crecer, algunos ya no en estatura porque alcanzamos el tope. Tal vez hasta nos vamos encogiendo ya con la edad, poco a poco. Pero podemos crecer en sabiduría y también en gracia. Para con los hombres y para con Dios. Sirviendo, dando. Este mundo está como está porque la gente no quiere dar el dinero para quitar el hambre que está. Los alimentos para quitar el hambre están. Las casas para que no hayan personas viviendo en la calle están.
Los medios están en este mundo. Dios nos ha dado todo lo que se ocupa. Pero el egoísmo y las malas decisiones y no crecer en una familia espiritual y no crecer amando la palabra de Dios y no crecer sirviendo es lo que hace que muchos no tengan, o que muchos por no estar sirviendo estén de vagos y por estar de vagos tomen malas decisiones. Hay que servir como Jesús. Esa es la infancia modelo. Todas las generaciones tienen retos. Todas, todas. Hoy en día, la pornografía, el liberalismo con la sexualidad, comunidades LGTBI más y otras cosas siendo presionadas. Pero en los 70s, en los 80s, ¿qué eran las drogas? La introducción de alucinógenos, marihuana. En los 90s se hablaba de una persona que andaba asesinando por allá en los lados de la Juelita, se le conocía como el descuartizador, si no me equivoco. Es decir, en cada generación han habido momentos difíciles. En el tiempo de Jesús habían cosas difíciles también. Habían griegos liberales, había prostitución religiosa, donde las prostitutas atendían en los templos a los hombres. Había también un extremismo donde los hombres ponían cargas que ni ellos mismos cumplían siendo líderes religiosos. Habían personas que por todo querían matar a otro a pedradas. La generación de Jesús no fue más fácil, pero ¿qué hizo? Vivió una infancia modelo. Así que si se tiene que llevar algo a su casa ahora que sale, vaya pensando en cómo ayudar a los jóvenes y a los niños a ser como Jesús cuando era niño y joven. Vaya pensando en cómo, sin importar la edad en la que usted esté, usted puede ser más como Jesús incluso a sus 12 años. Y yo lo voy a hacer también. Pero no dejemos que esta enseñanza que únicamente Lucas nos da se pase de nuestras manos. Si en esta mañana usted entiende que no ha estado haciendo las cosas como Jesús, quizás ha pasado mucho tiempo sin meditar en las cosas de Dios, no ha estado sirviendo al prójimo, no ha estado en la gracia de Dios porque ha sido un hijo desobediente. Bueno, quédese de pie en el himno de invitación para poder identificarle, orar por usted, ayudarle. Y si ha venido haciendo las cosas bien, pues siéntese después del himno de invitación, pero siéntese pensando en quién va a ser el próximo que usted le va a ayudar a vivir como Jesús durante su infancia, que fue una infancia modelo. Que Dios les bendiga. Pecador, ven.